Nosotros nos quedamos en la lección 6. Bueno, ahí están las palabras claves, pero vamos a explicar el significado de las palabras claves, porque es muy importante que las palabras claves que están aquí se conozcan, que ustedes tengan conocimiento, porque va a tener que leerla en ciertas oraciones y a veces quizás no entienden el término, pero muchos de ellos sí usted lo entiende. Afinidad. Simpatía, atracción natural hacia una persona, gusto por una cosa. Asimilación. Tomar algo, integrarlo como parte de sí mismo. Oye eso, tomar algo, integrarlo como parte de sí mismo. Comunidad. La gente común, las personas como grupo. Condescendencia. Acción de hacer lo que otro desea o ceder a una petición o mandato. Complacencia. Consistencia. Acción de mantener los principios justos. Estabilidad. Esto es muy importante, el contexto. Hilo de una narración. ¿Se recuerda? Pues yo creo que ahí, yo creo que cuando yo digo cuando yo hablo del contexto bíblico, ¿de qué estoy hablando? De todo el contexto, de la Biblia en sí. De toda la Biblia. Una doctrina, para ser doctrina, tiene que estar apoyada por toda la Biblia. Si no, no es doctrina. ¿Sabía? Por eso es que tenemos muchos problemas en cuanto a explicaciones en ciertos aspectos de conceptos doctrinales, porque se salen fuera del contexto del libro, fuera del contexto de la Biblia, fuera del contexto del texto y hacen un pretexto. Entonces, lamentablemente, por no estudiar el contexto histórico, por no estudiar el contexto geográfico, el contexto lingüístico, todos esos contextos, han decontextualizado las escrituras y han decontextualizado el significado de la revelación escrita, que es muy importante conocer eso, para evitar muchos problemas, porque muchas cosas están arraigadas a la cultura en el tiempo que se escribió la Biblia. Y para evitar malas interpretaciones hay que irse a esos puntos culturales. ¿Me doy a entender? Amén. Amén. Entonces, discrepancia. Falta de consistencia, diferencia. Que yo y ustedes tengamos cierta discrepancia en ciertos aspectos. Por ejemplo, hay iglesias donde el pantalón es pecado, donde pones un arete es pecado, donde arreglarse es pecado. Bueno, yo creo que bíblicamente por las escrituras eso no es apoyado en todo el contexto bíblico, y eso lo hemos enseñado aquí. Entonces, aunque tengamos esa discrepancia, no quiere decir que vamos a estar a fuego de bala. ¿Me entiendes? Porque ahí que se ve la madurez. Amén. Amén. Dominio. Superioridad sobre las personas. ¿Quién tiene el dominio de todo? Dios. Cristo Jesús. Amén. Autoridad o opinión reafirmada en forma imperiosa. Intensificar. Hacer o llegar a ser intenso o más intenso. Fortalecer, aumentar. Mutualidad. Lo que se hace, dice, siente el uno para con el otro. Proyección. Acto de identificarse con la vida de otra persona. Se cree ser como ella en formas importantes. Y ponga atención a este término que se va a usar mucho en este estudio. Ya. Socialización. Proceso de entregar a una persona o personas en un contexto social dado, de prepararlas para funcionar dentro del grupo de manera apropiada. Suficiencia. Capacidad, actitud para alguna cosa. Suposición. Acción de dar por hecho sin prueba presente. Voluntario. Realizado, hecho, dado por propia voluntad libre. Bueno, yo necesito un voluntario o una voluntaria ahora para que me ayude a leer, porque yo no lo voy a hacer todo. Desarrollo de la lección. Oiga esto, vamos a aprender de la totalidad de la fe. Ahora, ¿dónde reside la totalidad de la fe? La palabra de Dios. Y Palabra y espíritu, ¿no? La palabra del Espíritu.
Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de la revelación escrita y de Jesús. Amén. Yeah. Y cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo. Amén. Yeah. Amén. Ahí está la totalidad de la fe. Porque la fe se desarrolla, perdón, la fe nace por oír la palabra. En Romanos 10, 17 y en Efesios 6, 17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo usa. Y como dice Hebreos 4, 12, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra a partir del alma, el espíritu, la coyuntura y lo tuesta, y decide los pensamientos y la intención del corazón. Y no hay nada oculto que se esconda de ella o de él, hablando de Dios. Ahora, el punto tenemos que entender algo, que como la fe nace por medio del Espíritu y la palabra, se desarrolla por medio del Espíritu y la palabra, y se expande por medio del Espíritu y la palabra, y llega a su madurez por medio del Espíritu y la palabra. Amén. Amén. Eso es muy importante porque hemos hablado lo que significa el término fe. Viene del griego pisteos, que significa plena confianza, donde tú te cedes. Entonces, la Biblia dice que es certeza y convicción, pero para tú tener certeza y convicción, tú tienes que tener primero la plena confianza en esa certeza y convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Para que tú puedas tener esa certeza, tú tienes que tener esa plena confianza. Y la plena confianza es donde tú te abandonas y dejas que Él te lleve por la palabra. ¿Están entendiendo ahora? Porque la Biblia te dice qué es, pero no te define el término. Amén. Ok. Objetivo 1. Seleccionar declaraciones que identifican correctamente cómo aprendemos de la totalidad de la fe. Ludir, ¿puede leer? Por favor. Te bendiga, Marte. Si te falta ayer, Marte. Mucho. ¿Dónde empiezo? En Juan regresó del campo ahí. ¿Recuerda cómo se inició su vida? Ya nosotros ya hemos De acá no. ya, Ok. lo habíamos leído ya. Bueno, ok. Aprender de la totalidad de la fe. Ahí. Objetivo, escribir una lista de razones para la enseñanza de datos bíblicos como base de la fe. ¿Qué usted va a hacer aquí? Escribir las razones, una lista De razones. de razones para la enseñanza y datos bíblicos como base de la fe. Ok, siga. ¿Recuerda cómo se inició su vida cristiana? ¿Verdad que ¿Recuerda usted eso? Amén. Recibiendo a Cristo. Recibiendo a Cristo. ¿Verdad que creyó en el Evangelio? Una pregunta, ¿quién me puede definir cómo se produce el nuevo nacimiento? Cuando tú te arrepientes de los pecados. Ella. Ella. Vaya, Ella una nací de nuevo, genuina. ¿verdad? Ya no hay un proceso, no hay nada, no hay No, nada. sí, claro. Entonces ya yo, ¿acepta a Cristo? Sí, ya, ya, nací de nuevo, ¡boom! Y aquí estoy. Recordemos que nacer de nuevo, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo usa la palabra, te convence, toca tu conciencia, te convence de tu condición ante Dios. Y ahí Él produce fe salvadora en ti. A través de la palabra, el mismo Espíritu Santo te imparte fe a ti para que tú creas en Jesús y le recibas. Y cuando tú crees en Jesús y le recibes, entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te imparte ¿qué? Vida. Entonces tú naces del Espíritu y la palabra. Aquí. Amén. Como somos hijos del Espíritu y la palabra, entonces tenemos que desarrollarnos por el Espíritu y la Palabra. Hijo de Dios, lógico, ¿verdad? Pero usted me está entendiendo, estaba hablando del proceso, amén. Así que recuerde cómo usted nació de nuevo. Porque si usted está centrado en la cosa mundana, mi gente, Cristo va a venir, se va a quedar y va a tener que correr porque el anticristo le va a caer atrás a usted. Ay. A la carrera. Ay, Dios mío. Sí, el anticristo está por levantarse. Primero se va a la iglesia y después se levanta el hijo de perdición. Y ya usted sabe que ese hombre viene con todo poderío del diablo. Y cuando digan paz, Y seguridad viene sobre ellos, destrucción repentina. Entonces, por eso es que ahora hay que buscar a Dios.
Ahora es que hay que santificarse. Ahora es que hay que orar. Ahora es que hay que ayunar. Ahora es que hay que estudiar Biblia. Ahora es que hay que predicar. Ahora es que hay que meterse con Dios. Amén. Porque hay muchos que están cogiendo esto muy a la ligera. Pero llega el momento. Llegará el momento donde este mundo será sacudido. Así que pongámonos aquí y hagamos lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Sigamos. Aceptó la oferta de salvación y entregó su vida a Cristo. Todos comenzamos con esa respuesta al Evangelio a través de la fe. Es por eso que experimentamos el nuevo nacimiento, el cual constituye la puerta de acceso a la vida espiritual. Entonces, ¿cuál es la puerta de acceso a la vida espiritual? La fe. El nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es la segunda norma, ¿se recuerda? La primera, perdón. Esa no es la primera. La primera norma Total descontrol de- para el crecimiento, ¿qué? espiritual. Espiritual. Entonces aquí viene algo muy importante. Jesús dijo, tú no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos si no naces de nuevo. No sé si la palabra es la que- El nuevo nacido se ocupa de las cosas espirituales. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas te serán, ¿qué? Añadidas. Pero hay algunos que están buscando la añadidura en vez de lo espiritual. Se van a quedar aquí abajo. No, añadido primero. Se van a quedar aquí abajo. Hay mucha gente, en la iglesia hay mucha gente que está buscando la añadidura. Se van a quedar aquí abajo. Yo no quiero nada de aquí abajo, yo quiero todo de arriba. Se van a quedar aquí abajo. Gente que está buscando, óyeme, y el diablo lo está entreteniendo ahí. ¿Sabía? Por eso es que uno tiene que estar claro en esto. Entonces la primera puerta que se abre es cuando nosotros nacemos de nuevo. Entonces, sigamos. Ahora, Hemos aquí. El cual constituye la puerta haya. Hemos visto que al crecer espiritualmente vamos siendo más y más como Cristo. ¿Cómo fue? Hemos visto que al crecer espiritualmente vamos creciendo más y más como Cristo. ¿Cómo es que yo tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 años en el santo bendito evangelio de poder, que es vida, que es poder para para salvación para todo aquel que cree en Cristo Jesús, y yo no crezco? ¿Cómo va a ser? Hay algo que no te deja crecer. Hay problemas serios, pero Hay algo, y eso es pecado, ¿sabía? Eso es pecado. Porque Dios, oiga, Jesús pagó un precio el Señor pagó un precio muy caro allí en la cruz del Calvario. Hay gente que se está entreteniendo con otras cosas. No te preocupes que cuando tocan la puerta. Sí, porque el anticristo, porque ya todo está registrado, hermano. ¿Sabe de qué religión él es? Él es cristiano, visítenlo, vayan, búsquenlo. para eso está el Facebook ahí, por ahí te buscan por todos lados. Y una cosa que yo digo, oiga bien, el anticristo no, a muchos le van a volar la cabeza, se lo van a decapitar, pero a muchos lo van a torturar, hermano, lo van a masacrar, y muchos van a negar a Cristo, no van a resistir la tortura. No, que él es valiente, échale aceite caliente en el oído. Jesús de Nazaret. Ay, papá. No, que él es valiente. ¿Eh? Arráncale las uñas A sangre fría. Recordemos que el anticristo, el espíritu del anticristo viene del abismo, ¿sabía? Quiere decir que conoce toda clase de tortura infernal. Entonces, por eso es importante meterse con Dios. Y eso para, óigame, este sistema viene para todo el globo terráqueo. Es mejor irse ahora en el arrebatamiento, cuando suene la trompeta, que quedarse aquí. Por eso es que hay que meterse con Dios. ¿Me doy a entender? Amén. Bueno, Diga, varón de Dios. la pregunta que muchos se harán, quizás muchos también, tú sabes, tranquilo, adoran al Señor, cumplen en la iglesia, sencillo, tradicionalmente como se viene haciendo la iglesia, ¿no? Pero cuando se dice que debe crecer, usted sabe que muchas personas, ¿Y parecernos a quién? A Cristo. A Cristo. crecer, ¿sabe? Pero que hay muchas cosas, usted ve cómo usted puede crecer, cómo que usted debe crecer, porque Por la palabra y aplicación de ella, lo que estamos enseñando. Porque si usted aplica la palabra en la práctica, usted va a crecer y se deja guiar por el Espíritu. Y tiene una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de santidad. Usted crece. Usted crece.
Usted crece y se desarrolla. Te hablo yo por experiencia. Usted crece y se desarrolla. Si usted no aplica la palabra, si usted no ora, imagínate tú, yo que no orara. Me lleva el diablo. Satanás puro me viene a buscar. Me toca la puerta ahí mismo. El diablo se lo visa. ¿Tú te imaginas eso? Si yo no orara, ¿sabes esa oración a las 5, a las 4 de la madrugada? Esa es una oración de poder. Amén. ¿Me entiendes? Que se rompen los yugos ahí. Eso sí que te envía. Satanás te envía unas legiones, sí, pero ¿qué va? Tú la devuelves para atrás. Las presiones demoníacas, mira. Pero soplamos esa nube negra con tu y diablo para atrás. Abadón para atrás. En nombre de Jesús Nazaret. Entonces, tú tienes que crecer. Tenemos que crecer. Tú no puedes quedarte estático en la misma posición. Todo creyente que tiene tantos años en el bendito evangelio y no ha crecido, revísate, tú estás mal. Tú estás mal. Y está en pecado. Porque si tú no creces, tú estás en pecado. ¿Qué es lo que hace que tú no crezcas? El Señor pagó un precio muy caro en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Como algunos dicen esta palabra, que el Señor reprende al diablo. ¿Cómo que el Señor reprende al diablo? ¿Y tú? He aquí le doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán enfermos. En mi nombre resucitarán muertos. Y si toman cosas mortíferas no le hará daño. Amén, gloria a Dios. Ahí está el poder. Ya Él te dio la autoridad. Resuelve tú ahora. Sometó pues a Dios. Resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces tú tienes que crecer. Tenemos que crecer. ¿Cómo tú vas a desarrollar los dones que Dios te ha dado, el ministerio que Dios te ha dado, si tú no te tomas la responsabilidad, si tú no asumes tu responsabilidad para crecer en el Señor, para obedecer la palabra, para llenarte del Espíritu, para buscar a Dios? Aleluya. Hermano, yo digo que ser cristiano esto es para gente valiente. Amén. Esto es para gente que está decidida. Yo lo digo así, que estaba hablando con Miguel. Y Miguel, mira, mi hermano, esto es vida por vida. El Señor dio su vida por nosotros. Nosotros tenemos que dar la vida ahora. Esto es vida por vida. Amén, así es. Si tú no estás dispuesto a eso, quédate en tu casa. Que tú no calificas. Espera que te eche mano ahí. Y el diablo mismo te vaya a buscar y echarte mano. Así mismo lo digo. Sí, así mismo. Así es. Porque esto es vida por vida. Entonces, ¿para qué somos cristianos? ¿Para qué Cristo murió allí en la cruz del Calvario? Un precio muy caro. El Señor hizo la inversión más grande. ¿Para qué tú te sentás? El ministerio de... Vean, casi tu ministerio de la silla por ahí. No creo que Se lo inventaron. de la silla. El ministerio de la silla, porque hay muchos como que tienen ese ministerio. Aunque sea que barrer los baños, haga que sea. ¿Me entiendes? Hay muchos que están en ese ministerio, no crecen. Tantos años y no crecen. Dime, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Qué vamos a hacer con el poder, con la autoridad, lo que Dios nos dio a nosotros? ¿Eh? Dios te llama a cantar, bueno, pues practica música, aprende música, estudia la Biblia para que el Espíritu Santo te dé luz y te inspire y te dé fuerza para que componga música y cante música. Ahí están los salmos. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, tienen que crecer, tenemos que crecer. Que se ve el fruto del Espíritu. Imagínate tú, una persona que tiene 10 años en el Evangelio y todavía está salvaje, jíbaro. Bebiendo leche todavía. ¿Cómo va a ser esa agresividad? No se le ve como una chispa del fruto del Espíritu. ¿Qué es eso? Jesús dijo, por su fruto Los conoceréis. esto dice que yo venga y hable en lengua y que rebequenda esa, No. Jesús dijo, por su fruto lo vas a conocer. Que dé 3 brincos y digan, wow. No. No, esto no trabaja así. Vamos a ver qué fruto está dando. Amén, así es. Jesús, mira, para que tú veas Jesús, dio la señal por su fruto. Muchachos, miren, por su fruto ustedes lo van a conocer. No tiene que ir más lejos. No te vayas, por su fruto. Mira el fruto. ¿Cómo va a ser que tú eres un hombre de vida lleno de orgullo? ¿Qué fruto tú estás dando? Dime. Soberbia total, manipulación total, engaño, robo, tantas cosas del diablo. Y tú dices que tú eres un hombre de Dios. Entonces, ¿cuál es el fruto tuyo? Y hay un espíritu que se parece al Espíritu Santo. Kundalina, ¿no es? Kundalini.
Kundalini. Te habla esa lengua fina. Oye, Kundalini. Entonces, hay que tener cuidado, pero por su fruto es que el mango no puede dar manzana, ni la manzana mango. Entonces, tenemos que crecer bajo la dirección del Espíritu, pero es cuando nosotros nos cedemos a la palabra y al Espíritu Santo en obediencia. Ahí entonces el Espíritu Santo comienza a tallarnos a nosotros para llevarnos a parecernos a Cristo y el carácter de Cristo. Pero hay que obedecer. Hay que obedecer. Tantos años en el Evangelio y en la misma situación. Y no cambia. Hermano, llega un momento como cuando tú estás ya a un nivel, tú dices, no, ya hay que salir de este cascarón, tengo que saltar a otro nivel. Y tú luchas, y tú luchas, y tú luchas, y tú luchas, y todos esos vientos que vienen contra ti. Pero tú dices, no, es que tengo que salir de este nivel porque quiero llegar a ese nivel. Y Dios permite toda la situación. Y Dios dice, mi hijo está dispuesto a llegar al nivel. Y entonces el Señor te ayuda. ¿Me entiendes? Pero tantos años en el bendito Evangelio y no nada. Dime. ¿Quién es el labrador? ¿Quién es que tiene la hacha puesta a la raíz? ¿Y el árbol que no dé fruto? ¿Y echado dónde? Al fuego. Que nunca se apaga. Al fuego que nunca se apaga. Porque tú estás utilizando un terreno y tú no le estás dando, no lo estás haciendo producir. Entonces, ¿qué pasa? El padre va cortado de una vez, pero el hijo dice, no, papá, espérate. Vamos a abonarla, vamos a arreglarla. Y si no da fruto, córtala. Hay muchos cristianos. ¿Y los talentos? Hay muchos cristianos. Un talento. Dones. Los talentos usted nace con ellos, Dios te lo da, pero esos son los dones, vienen del Espíritu Santo. Los dones y los talentos son diferentes. Tú tienes dones espirituales. Tú tienes dones del ministerio y tú tienes dones de servicio y tú tienes talento, que esas son habilidades que Dios te da nata de tu nacimiento, desde que viene a este mundo. Cuando tú te conviertes, entonces el Señor te cede los dones por medio del Espíritu Santo. Depende también. Porque Dios te da, el Señor te da los dones ministeriales o los 5 ministerios, el Señor Jesucristo que lo da. El Padre da los dones del servicio y el Espíritu Santo da los dones espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien tiene algo de Dios y si tú no te dedicas a obedecer, entonces tú no puedes crecer y desarrollar lo que Dios te ha dado. Diga ahora, ¿verdad? Que hay personas a veces que preguntan cuando dice la palabra crecer. Ok, eso es muy fácil para nosotros, pero hay muchos que están escuchando, ustedes que van a escuchar. El crecer yo le llamo también el cambio, la vida que tú vives al ser nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando tú eres nueva criatura en Cristo Jesús, decidido total para Cristo, como una lumbrera aquí, portador de la luz del Señor, tú creces. Cuando tú estás dispuesto a dar vida por vida, entonces tú vas a crecer. Si tú no estás dispuesto a dar tu vida aquí, tú no vas a crecer. Cuando tú estás dispuesto a dar tu vida aquí, en el Señor, en obediencia a su palabra, a dejarte que el Espíritu Santo te guíe totalmente bajo su control, entonces tú vas a dar fruto. Porque esto es vida por vida. Jesucristo dio su vida, ahora nosotros tenemos que entregar la nuestra. En obediencia a su palabra y en la llenura del Espíritu Santo. Si no, no hay nada. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Si no, no hay nada. Porque Pablo, los discípulos, y fíjate que todos esos hombres grandes que Dios usó y que se mantuvieron, entregaron su vida para que la gloria de Dios se manifieste. Esa es la realidad. Entonces usted dará fruto, pero si usted está diciendo que no, que tú sabes que esta cosa, no, que papá, no. Para después. No estamos en ese relajo. Y haciendo lo que nosotros no queremos. Me especifico, la palabra. Las personas no crecen porque no leen la palabra. Lo que más le cuesta a un cristiano es dedicarle tiempo a Dios y dedicarle la palabra. Una persona piensa que dedicarle 20 minutos al Señor es algo. Una persona comienza a orar y dura 20 minutos, 1 hora y piensa que oró. No, porque es que el reino de las tinieblas, tú tienes que cruzarlo para poder llegar al reino celestial. Hay 3 cielos. Si tú no cruzas el segundo, no vas a llegar al tercero. ¿Oyó eso? Hay que seguir firme orando, claro. Pero ¿cómo vas a orar si tienes contiendas con alguien?
Hay que romper eso ¿O cómo vas a orar si te llevas mal con el hermano en la iglesia? también. Deja tu ofrenda en el alfolí, arregla tu problema y luego te recógela, échela y ve y ora. Es así. Hay muchas oraciones que no llegan porque los maridos tienen problemas con sus mujeres. Hay muchas oraciones porque las mujeres no respetan a los hombres. También. Y me voy a callar. Diga, pastor. No, pero es así. Sigamos, Ludir, por favor. Dios mío, bendito. No, pero está bien. Bueno, sigo, ahora ni sé dónde quedé. Por tanto, nuestra relación con Él se desarrolla en forma creciente y madura para que podamos reflejar su naturaleza, carácter y valores. Para que podamos reflejar su Naturaleza carácter y valores. y valores. Su naturaleza, carácter. Hermano, es que no tenemos que parecer a Jesús. Se la mete. Claro. Yo no lo voy a lograr viendo televisión. Yo no lo voy a lograr dedicándome más a cosas seculares. Yo no lo voy a lograr. No, hermano, aquí hay que dedicarle tiempo. Vuelvo y repito, esto es vida por vida. Sigamos. Los cuales se expresan por la forma en que vivimos. ¿Cómo? Los cuales se expresan por la forma en que En la forma que, lógico, en la forma que vivimos. En la forma que vivimos. Si usted no da testimonio, si usted no se guarda para Dios, si usted no vive en santidad, sin la cual nadie verá al Señor, dígame. Primero la paz y después la santidad. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie, absolutamente nadie. Y lo repite, la gente no quiere Dios es santo. comprender. ¿Están entendiendo esto? Sigamos. Esa respuesta de fe inicial al Evangelio nos ha conducido a una vida basada en la fe. ¿Basada en qué? En la fe. Pero basada en la fe. Ahora, basada en la fe, está hablando de obediencia a la palabra. Basada en la obediencia a la palabra. Porque esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si nosotros vivimos por fe, es que vivimos por medio de la palabra. En obediencia a la palabra. Por eso es que descubrimos la información, entendemos la información, dominamos la información y aplicamos la información y hacemos una disciplina. Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar a Dios, hay que obedecer a Dios, hay que llenarse del Espíritu Santo, dejarse controlar por el Espíritu bajo la obediencia a la palabra de Dios. Entonces las cosas van a cambiar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es que tú vengas a la iglesia, brinques, saltes. No. Vivir en el Espíritu es vivir en obediencia a la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, el que guarda mi mandamiento, mi Padre le amará. Y yo y mi Padre haremos morada en él. Oiga. Y mi Padre y yo haremos morada en él. Exactamente. Entonces, y el Señor se va a mostrar a la persona, se va a revelar a la persona que guarda su mandamiento. Porque es que tú estás en relación con Él. Tú vives en una relación con Dios. Por medio de Cristo Jesús, en obediencia a la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, al vivir en esa comunión, al vivir en esa relación, entonces tú comienzas a desarrollarte. Entonces, como tú estás bajo su control, Él comienza a plasmar su naturaleza, su carácter, su ser en ti, y comienza a manifestarse a través de ti. Entonces tú comienzas a parecerte más a Él. Comenzamos a parecernos más a Él. Eso es importante, mi gente, que tenemos que obedecer la palabra. Sigamos. Una nueva calidad de vida caracterizada por la integridad o totalidad en Jesucristo. Oye, integridad, totalidad en Jesucristo es fe total, integridad. Siga. Esta totalidad que surge de nuestra fe viva puede considerarse como la totalidad de la fe. Entonces, lea esa oración de nuevo para que usted vea que hay un secreto. Esta totalidad que surge de nuestra fe viva puede considerarse como una totalidad de la fe. Fe viva. ¿Qué es fe viva? ¿Cómo tú tienes una vida de fe dinámica, viva? ¿Cómo? Obediencia viva. Entonces estamos en la totalidad de la fe. Porque estamos en Cristo, estamos viendo como Él mandó conforme a su voluntad.
Entonces, si estamos en la totalidad de la fe, viviendo como Él mandó y llevándonos por el ejemplo de Jesucristo en obediencia a su palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, no tenemos que parecer a Él. El fruto tiene que salir. ¿Me entiendes? Se tiene que manifestar el fruto. Es que se tiene que ver manifestar el fruto. Se tiene que manifestar. Tiene que salir a la luz. Porque es que Dios no miente. Ni puede mentir. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros nos dedicamos a Él, Él se dedicará a nosotros. Y ahí comienza, hermano, no hay una cosa más linda cuando usted comienza a tener experiencia con Dios. Cuando usted vive esa fe viva, que usted ve cómo Dios le visita, cómo Dios envía ángeles, cómo Dios lo usa en sanidad, liberación, en la predicación, en la enseñanza, etcétera, cómo Dios se mueve a través de usted, cómo Dios se manifiesta a través de usted, cómo Dios le da palabra a través de usted a personas necesitadas, mire hermano, entonces eso fortalece también su vida espiritual, ¿sabía? Y lo motiva más a usted a meterse más con Dios. Una cosa que está acabando con los cristianos es la pereza. El cristiano perezoso. ¿Puedo decir algo? Cuando yo venía para acá y Dios me dio una casa del gobierno, me la amuebló entera. Yo no gasté un euro, pero hubo algo que me llamó mucho la atención y era cuando iba a comprar la televisión. Él me dijo, no ponga tus ojos en ella. No me dijo, no la compre. Tú quieres tu televisión, cómprala, pero no ponga tus ojos en ella. ¿Entendieron lo que yo quiero decirle? Si usted la quiere comprar para su visita, cómprela. Pero usted es un cristiano y su televisión tiene que ser la escritura. Amén. Entonces, ¿qué pasa aquí? Amén, gloria a Dios. Que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿Está claro aquí? Amén. Sigamos. Pero ¿cómo aprendemos la totalidad a través de la fe? ¿Cómo la aprendemos? ¿De qué se compone? ¿De qué se compone? ¿Cómo aprendemos a experimentar una vida como la de Cristo? Ok. ¿Cómo aprendemos la totalidad de la fe? Por medio del conocimiento de la palabra en aplicación de ella. ¿De qué se compone? Se compone de conocimiento y el espíritu. ¿Me entiendes? ¿Cómo aprendemos a experimentar una vida? Aplicándola. Así aprendemos. Aplicando. Aplicación. ¿Me entiendes? Pero, vuelvo y repito, lo que está destruyendo a los creyentes es la pereza. La pereza. Y la pereza, hermano, es pecado. ¿Me entiendes? ¿Cómo va a ser que yo tenga tantos años en el Evangelio y yo no haya leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis? Nunca. Los judíos están ahí en su libro. Los musulmanes están en su libro. Los budistas están en su libro. ¿Y los cristianos? ¿Dónde están? Son pocos los cristianos que están en el libro de verdad. Tantos años en el Evangelio. ¿Cuántas veces tú has leído la Biblia desde Génesis y Apocalipsis? Esto es algo serio, mi gente. Esto es algo serio. ¿Somos o no somos? ¿Qué somos? Hay que leer, estudiar, investigar, aprenderse. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Por eso es que el diablo se ha metido en las iglesias y ha engañado a mucha gente. Satanás, oiga, le voy a decir algo. Y vio a la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno. Dice bueno. Cállate la idea. Dice bueno. Hay una clase de mal que parece bueno, pero es de alta y gran rebelión ante Dios. ¿Me entiendes? Que parece bueno. Y para tú poder discernir ese mal que parece bueno, tú tienes que tener el discernimiento por medio de la palabra de Dios. Porque por medio de la palabra de Dios, el ejercicio de la palabra, es que tú puedes discernir lo bueno y lo malo verdaderamente. Lo que es bueno, lo que agrada a Dios, y lo que es malo, que desagrada a Dios. Amén, gloria a Dios. La pereza. Pero pasan horas viendo televisión, pasan horas hablando, pasan horas saliendo y haciendo cosas. ¿Y qué pasa? No oran, no leen las escrituras. ¿Cómo tú vas a crecer? ¿Cómo tú vas a entender las cosas de Dios? Y después están gritando que yo no sé a qué Dios me llamó. Claro que tú no sabes que Dios te llamó. Claro que tú no sabes a qué Dios te llamó porque tú no le dedicas tiempo. Voy a decir algo, hermano. Diga. Hermanos, hoy, yo pasé el día hoy, a la gloria del Señor, yo pasé el día hoy en comunión con
ese día. Ese día en un ayuno. Y a las 12 del día yo me puse de rodillas. Otra vez me puse a orar. Y cuando estoy de rodillas, yo veo como una jarra de esa cristalina. Una jarra cristalina. De un cristal, pero un cristal transparente. Aleluya. Algo bien transparente. Y yo veía que vaciaban una agua también, pero transparente de esa jarra. Aleluya. Yo veía que eso lo vaciaban así. Se rebosaba. Yo decía, wow. Pero una agua, varón, algo cristalino que no es de este mundo. Algo cristalino que brillaba. El vaso era cristalino, pero el agua también que caía era cristalino. La jarra significa alguien o algo. Totalmente transparente. Y el agua significa el Espíritu Santo. Y el que lo está echando es el Señor que está ungiendo. Gloria. ¿Entendés? Cuando yo veía, yo desperté y dije así. wow. ¡Santo! Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que entender, mi gente, la pereza. Gloria. La pereza para estudiar, para escudriñar, para aplicar. Por eso miles de creyentes no saben dónde están parados. Siempre un pero, siempre una excusa. Quédate con la excusa esa. Jesús tuvo excusa para ir a la cruz. Ay, no. Jesús dijo, ay, me duele. Yo lo voy y repito. Si tú no estás dispuesto a dar tu vida, quédate en tu casa, que el anticristo te vaya a buscar cuando te quede. Hay otra cosa también, y es que cada persona tiene sus horas de devocional, amén, de la palabra y de adorar a Dios y cómo hace sus cosas. Pero cuando está fuera de ese devocional, el Espíritu Santo te dice, oye, ve, coge la palabra, estudia la palabra. Y esa persona siempre o en varias ocasiones le dice, sí ahora, sí ahora, sí ahora. El sí ahora se convierte en 5 o 6 horas y de repente se mete a Facebook, de repente esas 5 y 6 horas se convierten en 10 y cuando usted viene a ver se va a disque a orar y cuando usted ora 2 horas, 15 minutos y se acostó. Esa vida consecutiva, diariamente así, en ese movimiento, el Espíritu Santo se contricta y cuando usted quiere venir a ver, usted no crece. Ándale. Sí, porque no te voy diciendo. Sí. Ándale. Miren, vuelvo y repito, si no hay oración, ni ayuno, ni estudio profundo de las Escrituras y aplicación de ellas, no se va a crecer. No se va a crecer. No se va a crecer. Si usted viene a la iglesia religiosamente, usted va a quedar religiosamente. Sigamos. Un examen cuidadoso revela que la fe, la cual produce totalidad, está compuesta de conocimiento y vida. ¿Está compuesta de qué? Conocimiento y vida. ¿Y cómo yo puedo vivir en la totalidad de la fe si no conozco? Si no conozco la palabra. Si no conozco acerca del plan de Dios. Si no conozco cómo está estructurado el plan de Dios. Si no conozco el propósito del plan de Dios, si no conozco la norma del plan de Dios, si no conozco cómo debo aplicar con sabiduría e inteligencia el plan de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a saber la totalidad de la fe si no hay relación? Sigamos. Fe aplicada a situaciones de la vida diaria. ¿Vida qué? Fe aplicada a situaciones de la vida diaria. No estamos hablando de religión, estamos hablando de vivencia, diario, cotidiano. ¿Me entiendes? Estamos hablando de que tú, como cristiano o como cristiana, estás viviendo conforme a los dictámenes del Padre escrito en las Escrituras. Esa es la realidad. Estamos hablando de algo cotidiano, diario, que sea un estilo de vida en tu ser. Esto es muy importante, mi gente. Esto es muy importante. Porque ¿sabe por qué muchos se van a quedar atrás? Por el descuido. Por el descuido se van a quedar atrás. A mí nunca se me va a olvidar ese testimonio. Y siempre lo voy a repetir. Que el Señor le reveló a un siervo o una sierva la iglesia. Miles de gente vestidos de ropa blanca. Y el Señor le dijo, observa. El Señor se puso a una distancia. Y permitió que toda la iglesia lo viera. Y fueron todos corriendo hacia el Señor. Pero corriendo, algunos se paraban y se devolvían. Otros quedaban como confundidos. Otros se caían y no se paraban.
esa gran multitud que al principio él vio o ella, cuando llegaban de Jesús, estaba muy reducida. ¿Sabe por qué? Porque muchos están mirando otra cosa que y no la voluntad de Dios. ¿Puedo hablar, pastor? ¿Sí? Usted sabe que hay muchas personas que dicen yo amo a Dios, pero de la única manera que usted puede decir yo amo a Dios es cuando usted Obedece. la palabra. Obedece. Si no hay obediencia, no diga nada, mejor que deja callado. Entonces se convierte en un hipócrita y al convertirse en un hipócrita está pecando delante de la presencia de Dios. Encima, también hay personas que tienen ministerio llamado por el Señor y no conocen a Dios. No saben la voluntad de Dios. Hay otros que están en la iglesia y dicen aleluya, gloria a Dios, pero ni siquiera saben lo que significan aleluya ni gloria a Dios, ni el amor al prójimo. Porque un mandamiento nuevo los doy, amaos los unos a los otros. Pero el amor los unos a los otros es que cuando tú me fallas, yo tengo que reconocer cómo es que Cristo te ama y cuánto costó la cruz del Calvario, esa sangre por ti, ponerme en tu zapato, ponerme tu chaqueta. Entonces yo voy a comprender el amor de Cristo. Si no hay obediencia, no hay nada. Sigamos. Dios nos ha comunicado su mensaje como verdad que puede ser rechazada o aceptada. Usted decide. Esta verdad, la cual revela tanto la naturaleza como el carácter de Dios y su propósito para el hombre, ha sido escrita, perseverada y transmitida a nosotros. Preservada y transmitida a nosotros en la forma de las Escrituras. Quiere decir que la palabra de Dios, ahí podemos encontrar su voluntad. Su voluntad. Su voluntad, el ejemplo por donde tenemos que regirnos, el que nos tiene que guiar y cómo tenemos que aplicarla. ¿Está claro? Ahora, lo que pasa es que hay personas creyentes que no quieren. No quieren. Quieren más las cosas mundanas, el entretenimiento del mundo, y que le den esas enseñanzas y esas predicaciones sobresimplificadas, esas predicaciones con pañito tibio, que le acomoden su pecado, que no le ayuden a crecer, que lo dejen ahí cómodo, tú sabes. El diablo te va a llevar. Prosperidad. El diablo te va a llevar. Amén. El diablo vendrá a buscarte y te va a llevar. No, porque eso es muy fuerte, sí, pero es así. Hasta el nombre feo de ese personaje. Imagínate tú. Entonces, la gente tiene que, los cristianos tienen ahora, estamos en los tiempos finales, mi gente. En cualquier momento va a sonar el trompetazo. ¿Me entiendes? Y el zarpazo de la iglesia va a suceder. Oye, el zarpazo de la iglesia va a suceder. En griego, tomado, arrebatado, tomado violentamente, sacado. Más rápido que un pestañear de ojo. Más rápido que la luz. Por eso no va a haber tiempo para arrepentirse. Por eso hay que estar preparado. Las 10 vírgenes. 5 insensatas y 5 prudentes. ¿La prudente qué? Entraron. Las insensatas se quedaron afuera. Y está hablando de esa parábola. El meollo, el mensaje preparado, preparación. Que estemos listos. Para cuando llegue ¿quién? Cristo. Podamos irnos. Entonces, si nosotros no nos preparamos por las Escrituras, por medio del plan que Dios ha diseñado y ha plasmado en las Escrituras, y no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe por medio de la obediencia a la palabra, a las Escrituras, y no la aplicamos en nuestras vidas, y no dejamos que eso se plasme en todo nuestro ser y controle todas las áreas de nuestra vida, el área espiritual, el área intelectual, emocional, el área social, el área física, todas las áreas de nuestra vida. Entonces, vuelvo y repito, esto es vida por vida. Si usted no está dispuesto a entregar su vida, total, porque yo sé que hay un proceso. Hay algunos que van más rápido, otros van más al paso. Pero si usted está dispuesto a entregar su vida, Dios lo lleva por el proceso y lo va desintoxicando. Porque usted se va a ceder, porque usted quiere cambiar. ¿Me entiende? En ese proceso de vida, el Señor nos va a ir llevando, conformando a la voluntad de la semejanza de su Hijo Jesucristo. ¿Me voy a entender? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque mucha gente se queda estático. Y Dios no nos llamó a estar estáticos. Dios nos llamó a crecer, a desarrollarnos y a dar fruto y fruto en abundancia. Amén. Sigamos.
La verdad bíblica es la fuente de conocimiento la cual hace que la fe crezca y madure. ¿Cómo fue? ¿La verdad qué? La verdad bíblica es la fuente de conocimiento la cual hace que la fe crezca y madure. La verdad bíblicas. La verdad de bíblicas. La verdad bíblica es la que nosotros tenemos que dominar y aplicar. Las verdades bíblicas. Hay creyentes que no dominan las verdades bíblicas. Hay creyentes que no conocen la estructura de la Biblia. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿cómo tú le vas a hacer frente al diablo y a los demonios? ¿Cómo? Si tú no sabes cómo usar el arma que tú tienes. Si tú no sabes cómo defenderte. Si tú no sabes cómo orar, cómo ayunar. Si tú no sabes cómo pelear una guerra espiritual, ¿cómo? ¿Cómo tú vas a tener victoria en tu vida? ¿Cómo tú vas a tener gozo en tu vida? Porque entonces es que tú no vas a entender la situación caótica que se levante. Pero cuando tú sabes, conoces la verdad de bíblica, has crecido, está desarrollado, eres un hombre espiritual que sabe aplicar con sabiduría e inteligencia el propósito y la norma de Dios en tu vida, basado en la voluntad de Dios. Hermano, tú sabes cómo llevar a cabo una guerra espiritual. Tú sabes cómo llevar a cabo con éxito el propósito de Dios. Pero si no lo hace, va a tener problemas. Las verdades bíblicas son importantes. La estructura de la Biblia, la enseñanza de la palabra de Dios es importantísimo, lo más importante. Hay que conocer las escrituras de Génesis hasta Apocalipsis. Hay que conocerlas, hay que meterse allí a profundidad. Esto no es un juego, esto es una realidad. Esto no es un juego, esto es una realidad. Hay que conocer las escrituras a profundidad. Y muchos se quedan solamente en la superficie. No, vaya, métase en lo hondo. ¿Me entiendes? Aprenda las escrituras de verdad. Porque mucha gente lo que tiene la mente llena de dogma y tradición y religión y mandamiento de hombre, pero no tienen palabra de Dios. No tienen iluminación de Dios. ¿Me entiendes? Están llenos totalmente de dogma y tradición y religión y mandamiento de hombre. Y están atados. Cuando tú conoces la verdad de la palabra, te hace libre. El Espíritu del Señor da libertad también. ¿Están entendiendo? Es que el Espíritu y la palabra son indivorciables. Van juntos, van unidos. Usted estudia la palabra, tiene que estar el Espíritu con usted ahí. Sigamos. Algunas verdades bíblicas son declaraciones basadas en hechos. Por ejemplo, en los 10 mandamientos vemos algo de cómo es Dios, lo que espera de su pueblo y los resultados de la desobediencia. ¿Qué espera Dios de su pueblo? Obediencia. Yo voy a leer una palabra que la hermana Yorladi leyó, poderosa. En Deuteronomio 11, Deuteronomio 10, versículo 12. Perdón. Deuteronomio 10, versículo 12. Oiga esto. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas ¿qué? Prosperidad. Para que tengas ¿qué? Prosperidad. Y todo te irá bien. Sigamos en el libro. A ver, vamos a ver, por ejemplo, en los 10 mandamientos vemos algo de cómo es Dios, lo que espera de su pueblo y los resultados de la desobediencia. Algunas verdades toman la forma de conceptos, los cuales son ideas generales derivadas de un número de experiencias con cosas relacionadas. Por ejemplo, a las naranjas, plátanos y manzanas se les llama fruta. Aprendemos el concepto de la santidad por muchas reglas cuidadosas que Dios estableció
en la ley levítica para separar las cosas no sagradas de las santas. Finalmente, algunas verdades se conocen como principios aplicados a la vida. Por ejemplo, el mandamiento de amar a Dios con nuestro ser total constituye un principio que gobierna nuestra relación con Dios principalmente. Pero la aplicación práctica es este principio. Podría formar la base de nuestra relación con los demás. Espérame ahí, ¿qué clase de ley es amar a Dios y amar al prójimo? Moral. ¿La ley qué? Moral. Moral. Porque la ley civil para Israel y la ley ceremonial de los rituales ya Cristo la cumplió. La ley que queda, que es un mandamiento general, es la ley moral, que los cristianos tienen que aplicarla. Y ahí encaja todos los mandamientos que nosotros tenemos que llevar a cabo en Cristo Jesús. No estamos aferrados ni cumplimos la ley, no estamos aferrados a la ley ni tenemos que sacrificar el cordero, sino que ahora tenemos que simplemente obedecer las escrituras en el nuevo pacto en Cristo Jesús. La ley moral. Se llama la ley moral y eso lo enseñamos. Sigamos. Hechos, conceptos y principios. Entonces constituyen la base para un conocimiento fundado en la fe. Entonces, hechos, conceptos y principios. Entonces constituye la base para un conocimiento fundado en qué? En la fe. Hechos, conceptos conceptos y principios. Hechos, aplicación. Conocimiento que se domina, que se entiende. Principios, leyes, normas que se deben aplicar. ¿Están aquí conmigo? Amén. Sigamos. Es necesario obtener este conocimiento para desarrollarnos en totalidad. Oiga, es necesario. ¿Y cómo usted piensa crecer si no estudia las escrituras a profundidad? ¿Cómo usted piensa crecer si no domina el conocimiento? Mi pueblo perece porque le faltó ¿qué? Conocimiento, visión. El original dice porque le faltó la visión del plan de Dios para aplicarlo, de entender. No entendieron el plan de Dios. No lo entendieron. Así hay mucha gente dando vuelta en el desierto cuando podían llegar a Canaán en 15 días o en 2 semanas. ¿Te oyó eso? Hay gente que está dando vuelta en el desierto. Vuelta en el desierto. Y le han pasado los años dando vuelta en el desierto. ¿Sabe una cosa, pastor? Satanás está utilizando contra los cristianos 3 armas letales. Él utiliza muchas, son infinidades. Pero hay 3 armas letales que él está utilizando contra los cristianos y los cristianos están pasando como desapercibidas. Y primeramente es el miedo. Hay espíritu de miedo en las casas de los cristianos. Se empantan una cosa terrible. Y yo no entiendo por qué si usted es hijo de Dios, tiene toda la autoridad y el poder, usted tiene miedo. No pueden estar a solas. Tienen que ir con una gente al baño. Cuando usted está orando, tiene que orar con la luz encendida. Yo no lo comprendo. Usted tiene problemas. El problema aquí radica porque no conocen las escrituras ni tienen esa fe que la Biblia demanda que tenga. Porque cuando tú conoces las escrituras y tú sabes y te has desarrollado y sabes cómo funciona, tú no le tienes miedo al diablo, no le tienes miedo ni a la oscuridad, no le tienes miedo a nadie. Por eso es importante que se altiguen del conocimiento de la palabra de Dios y la apliquen y sepan. Por eso es que cuando tú tienes relación, tú entiendes cuál es tu identidad en Cristo, quién tú eres en Cristo, qué tú tienes en Cristo y qué tú puedes en Cristo y cuál es tu posición en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que la problemática es que los cristianos mayormente no están escudriñando. Y cuando se refiere a la fe, ya usted activamente también activa la fe. Cuando usted tiene miedo, usted tiene que activar la fe porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Si usted está cumpliendo y creyendo en Dios, usted no lo está mirando, usted sabe que usted tiene el poder, ¿por qué no hace lo que dice la palabra? Avance y venza eso. Saque ese espíritu de miedo porque es un demonio que hay en su casa. Sáquelo. ¿Cómo? Ábrale la puerta. Hágase de cuenta que es como un amigo suyo que está ahí y usted no lo quiere ahí adentro. Ábrale la puerta y dígale, sal de mi casa en el nombre de Jesús. Y ya. Sigamos. Es necesario obtener este conocimiento para desarrollarnos en totalidad en Jesucristo. Sin este conocimiento no podemos saber
cómo practicar la vida de fe que verdaderamente le agrada a Dios. Sin este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? De la palabra. Usted ve por qué yo le he enseñado tantos métodos acerca de cómo estudiar las escrituras. Porque yo sé que si usted no tiene las herramientas, no sabe estudiar las escrituras, va a tener serios problemas. Porque a ustedes hay que darle las herramientas, enseñarle cómo funcionan las herramientas para que la pueda estudiar. Y cuando la estudie, entonces puede entenderla. Y estudiar la Biblia sistemáticamente, consecuentemente y consistentemente va a ayudar a la persona a poder entender y a tener un conocimiento estructurado sistemáticamente y poder almacenar mucho conocimiento y saberlo usarlo. Entonces, esto es muy importante, mi gente. Esto es muy importante, mis hermanos y hermanas. Por favor. Además del testimonio escrito, Dios se reveló a sí mismo en forma viva en la persona de Jesucristo. San Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne. Mejor dicho, y la palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros y vivimos su gloria. Y tabernaculizó entre nosotros y vivimos su gloria. Juan 1:14. Además, Pedro declaró que fue testigo ocular de la majestad, la honra y la gloria de Cristo. Primera de Pedro 1:16 al 18. Y aseguró que al venir a la tierra nos dejó un ejemplo para que siguiéramos en sus pisadas. Primera de Pedro 2:20 al 25. Nos demostró cómo vivir una vida a toda plenitud, cómo ser lo que Dios se propuso que fuéramos. Su vida es un ejemplo de la vida de fe que le agrada a Dios plenamente. En otras palabras, tenemos nuestra relación con Dios a través de Cristo. Oiga esto, la totalidad de la fe. Nuestra relación con Dios a través de Cristo, basado en la obediencia y la directriz o la guianza del Espíritu Santo. Amén. Y tomando como ejemplo a Jesucristo. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Amén. Entonces, para vivir en la totalidad de la fe tenemos, primero, que conocer las Escrituras, aplicarla, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, tomar como ejemplo a Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí vamos a vivir totalmente en la totalidad de la fe y y el Espíritu Santo nos va a ir conformando a la imagen de Cristo. Y vamos a tener una vida de victoria, de gozo para su gloria. Amén. Sigamos, porque quiero terminar estos párrafos. Ya he descubierto que el aprendizaje es mucho más que la simple adquisición de datos e información. Y a su nombre. Gloria. Gloria. Sigamos. Información. Integrarla a nuestras creencias y cambiar nuestro comportamiento de acuerdo con ella. Ahí se salteó, también es de importancia, también es importante comprender, ahí se salteó, hermana. Ya ha descubierto que el aprendizaje es mucho más que la simple adquisición de datos e información. También es de importancia comprender la información, integrarla a nuestras creencias y cambiar nuestro comportamiento de acuerdo con ella. Me distraje con eso. En las lecciones 1 y 2 estudió usted. ¿Dónde está? Ahí. Pasa el teléfono para llevárselo ya al lugar. Se molesta. Yo que lo apagaron. No se ve. En las lecciones 1 y 2 estudió usted la importancia de la palabra de Dios, el crecimiento espiritual, y en la lección 3 estudió la importancia de la tarea de hacer discípulos y de ser modelo de crecimiento espiritual. Tanto el conocimiento como los ejemplos bíblicos de cómo puede aplicarse este conocimiento en la vida cristiana son útiles en el nutrir el crecimiento cristiano. Concluimos la unidad 1 y observando que el nutrimiento cristiano exige modelos informales y formales, la información bíblica, hechos, conceptos y principios puede enseñarse a través de modelos formales que involucran actividades de enseñanza, aprendizaje como las que se usan en un salón de clase, por la comprensión de valores y comportamientos cristianos apropiados se comunican a través de la interacciones íntimas
y la identificación personal de los alumnos con los demás. El aprender sobre la totalidad basado en la fe requiere el estudio formal y sistemático de la palabra de Dios. ¿El estudio qué? Formal y de la palabra sistemático. de Dios. Formal y sistemático. Así Si como vamos, si vamos a estudiar un libro, es un libro que vamos a estudiar. Ya. ¿Qué quiere decir ahí formal? ¿Sistemático? Sí, sí, formal. Siga, usted verá. La palabra, así como el nutrimiento informal con frecuencia no estructurando, que ocurre cuando uno se relaciona con sus modelos y los imita. Ok, ahora vamos a leer este trabajo, porque aquí está la respuesta, facilita para ustedes. Y vamos a dejarlo en desarrollar una estrategia de socialización. Encierren un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta. ¿Quién la hizo? Oh, pero mira. Yorladis. Incorrecta. ¿Qué? La totalidad de la fe se aprende principalmente al asistir a clases especializadas. Deme la correcta. La correcta, la B. Sí. Tanto el conocimiento bíblico como los ejemplos apropiados de la vida cristiana son necesarios para un programa equilibrado y nutrimiento cristiano. Son necesarios para un programa equilibrado y nutrimiento cristiano. C. C. El nutrimiento cristiano requiere tanto modelos formales como informales. La E. El conocimiento bíblico puede enseñarse a través de tipos formales de actividades de aprender. La F. La comprensión, los valores y el comportamiento se comunican a través de técnicas informales de nutrimiento. Ok, debido a que son esenciales tanto los modelos informales como los formales de nutrimiento cristiano, consideraremos con mayor cuidado el modelo informal en esta lección. Luego, en la lección 7, enfocaremos nuestra atención en asuntos prácticos relacionados con la enseñanza de la palabra de Dios en modelos formales. Eso lo vamos a estudiar la próxima, 185. el viernes y el sábado. ¿Sí? A la gente, a los hermanos y hermanas o personas que nos están sintonizando y viendo, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le proteja. Marte, dame nombres ahí para... Margarita Marte, Margarita Marte, Dios te bendiga. Milena Alcántara, Félix, Mileida, Mineida. no, Mileida. Mileida, Dios te bendiga. ¿Quién más? Ahorita ella se paró y volvió. Había varios, yo no, ahora no recuerdo. Bueno, a todos que Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones. Amén. 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 Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. A usted también, mamá.